Estás escuchando La Palabra, cada capítulo un tema y una conversación diferente sobre nuestra identidad. Hablemos de nuestra identidad chilena, mestiza y champurria. Usemos la palabra para hablar de nuestro origen y nuestro futuro. Conversemos sobre relaciones humanas sostenibles y armónicas. En esta ocasión aprenderemos de una mujer que reivindica su identidad mapuche desde la ciudad. Escucharemos a Sandra Salamanca, una trabajadora social y profesora universitaria. Esto es La Palabra. Bienvenidas, bienvenidos. Estás escuchando La Palabra, cada capítulo un tema y una conversación diferente sobre nuestra identidad, con el respaldo del programa DIV, Diálogos Interculturales del Biobío, Gobierno Regional del Biobío y Centro de Estudios Territoriales e Interdisciplinarios Universidad del Biobío. La Palabra, un aporte al diálogo, al entendimiento y la cohesión social. Conducen Karin Molfinqueo y Rodrigo Romero. Mari, la mien, chumbeleismi. Kumei, yo todavía no sé bien cómo saludarte, no aprendí. Era Kumei, Kumelekan, Kumei, Malay Kumei. Acá le decimos Mike Kamelen. Mike Kumelen. Aunque uno dice. Y cuando uno no está bien, ¿cómo lo dice? No es mi caso, pero ¿cómo se dice cuando uno? No, tú siempre estás bien. Pero cuando uno no está muy bien, uno dice ñalay. Sí, como por ahí. El mapuche nunca dice que no está bien. No, claro. Te mandan donde la machi. Sí. Tío. Claro que en este caso, si uno tuviera que discutir ciertos temas de feminismo, por ejemplo, o temas de rol de la mujer, o una mujer, por ejemplo, de violencia, ¿cierto?, contra la mujer en el mundo indígena, yo los enviaría, no donde la machi, los enviaría donde Sandra Salamanca Ríos, que nuestra próxima invitada a quien vamos a escuchar en este capítulo de La Palabra, Karin. Una mujer llena de optimismo, de alegría, una sonrisa espectacular, una mujer joven que transmite todo el conocimiento aprendido desde el concepto de la champurria, Rodrigo. Así es. Uno le dice el mestizo, ella le dice no, sí, champurria, porque ella, aunque es de apellido Salamanca Ríos, sus padres y sus abuelos son mapuche. Así que toda su vida fue en comunidad, fue en el campo, ¿cierto? Y así se lo transmite hoy a su familia, aunque ella vive en la villa San Pedro, digamos, San Pedro de la Paz, aquí cerca de Concepción, Chile. Pero desde la misma ciudad, ella vive su identidad y la reivindica con su vestuario, con su modo de actuar y en esta búsqueda del de ser mejor persona día a día. Ella busca siempre el buen vivir y me tocó todo el transcurso de la entrevista que hoy día vamos a presentar, me tocó firmemente, pero vamos a escucharla, ¿te parece? Me parece. Su origen familiar está en la Araucanía, pero ella vive en Biobío, donde trabaja y educa a 2 hijas, junto a su marido, nacido en Perú y que hoy es acogido como un mapuche más en las comunidades que visitan. Entre rogativas, diálogos, ceremonias y giras, esta trabajadora social se da tiempo para atender algún chem o asunto sobre liderazgo femenino y todo lo que tenga que ver con el rescate de su identidad mapuche, esa que los apellidos de las mujeres fueron perdiendo, pero que hoy rebrota con más fuerza en su piuque, su corazón. Profesora en la Universidad del Biobío, donde junto a sus alumnas y alumnos restauran espacios de especial importancia cultural y espiritual, relevando siempre el poder de la palabra y la escucha activa. Mari Lamien, bueno, y Lamien Rodrigo, hola, bueno, soy Sandra Salamanca Ríos, soy mapuche, a mí me gusta decir mapuche champurria, ¿no? Sobre todo porque refleja el despojo que se ha producido
a propósito de las identidades, ¿no? De la dominación de la identidad. En mi caso, mi familia mapuche es de Folilco, que es una comunidad que queda camino a Villarrica, y siempre ha sido de ahí. Bueno, la raíz de mi abuelo José, ¿no? José Salamanca Hueche. Y por el otro lado, mi abuelita paterna, que es Fresia Huanchuyán Alonso. Ella era de Galvarino, sí. Pues ahí era su tubo. Pero como pasaba antes que la mujer se iba a la tierra del hombre, bueno, ella emigró a Folilco. Y es bien interesante porque en Folilco, como están los títulos y todas estas cosas bien históricas, aparece el nombre de nuestra primera ancestra, que es Bartolina Quiñenao, y ahí los nombres de todos los que vienen hasta llegar al nombre de mi papá. Entonces eso es algo que para mí es maravilloso, ¿no? Como dicen en el campo, mientras más profundas las raíces, más fuerte es el árbol. Y eso yo creo que es algo que define el desafío también de reconocerse como mapuche en contextos, podríamos decir, que son no tradicionales, ¿no? Como el lugar en el que trabajo. Y por otro lado, mi mami, que es del sur, que tiene una vida también muy ligada al campo, sus papás, mi abuelita, ¿cierto? Trabajando como niña de mano, en el fondo de los alemanes, muy ligada a esta historia también de despojo de los mapuches, pero llegando ellos como trabajadores a estos fondos que habían sido entregados a los colonos alemanes. Mis papás se conocen en Osorno, súper jóvenes, me tienen a mí, a mis hermanas, y la verdad es que vivimos toda la vida en Padre Las Casas, que queda al lado de Temuco. Una comuna que la mayoría son mapuches, y que por lo tanto yo recién me doy cuenta que no todos son mapuches cuando llego al liceo. Ahí es cuando llego al A28, que ahora se llama Pablo Neruda, y me doy cuenta que no, porque no todo el mundo es mapuche, que no todo el mundo, ¿cierto?, va al Guillatún, que no todo el mundo entiende lo que hace una machi, que no todo el mundo habla mapuzungún, a pesar de que yo no soy hablante, era una lengua común, ¿no? Entre los lamín que estaban en el campo. Y eso fue un choque cultural importante, sobre todo en el periodo de la adolescencia. Porque además en el proceso después de ir a la universidad, en esta década entre los 90 y el 2000, hay una efervescencia de los mapuches, particularmente en la Universidad de la Frontera. Entro a estudiar trabajo social, hay mucho movimiento a propósito de todo el trabajo que hace el Hogar Pendubún de las Encinas. Entonces ahí también hay una interpelación si yo me reconozco como mujer mapuche, como mujer profesional mapuche, ¿qué entiendo por eso, ¿no? Porque tampoco yo me sentía identificada con elementos que observaba dentro de la misma comunidad que no me gustaban. Entonces hay todo yo diría un camino, un viaje, hasta aceptar mi propia mapuchía en compañía de otras lamén que vivían lo mismo y que también interpelaban no solamente entonces a la sociedad chilena, sino también a la misma sociedad mapuche y cómo estructuraba el papel de la mujer y en particular de las mujeres profesionales o de las mujeres que hacían el tránsito universitario. Y desde ahí una familia súper ligada como a los procesos de conversación política. Mi abuelo José fue muchos años presidente de la Corporación Unión Araucana, que era una institución, que queda en Villa Alegre, en Padre Las Casas, donde se hacía mucho trabún. Entonces llegaban los lamien de Truf Truf, de Niágara, era un espacio donde se conversaba políticamente, ¿no? Temas cotidianos, pero con una mirada de pueblo y donde el estudio se veía como una herramienta importante. Y no solamente el estudio profesional, o sea, desde lo más básico de saber leer y escribir. Creo que eso fue también, y eso no se veía como separado del ser mapuche, ¿no? De saber tejer a telar, de saber hacer huezup o greda, o de saber, por ejemplo, cocinar, o de saber cómo se hace una huerta. O sea, se veía todo como una sola cosa, ¿no? ¿Y qué es ser champurria? Champurria. Bueno, champurria antes era una ofensa, ¿no? En los mapuches champurria era como
como el dicho usted, no es nada ni chicha ni limonada, ¿no? Es como lo intermedio, ¿no? Como que pareciera ser que la idea también súper colonial de lo esencial, ¿no? Como de la pureza, como esta idea casi como de los linajes, como asociados mucho también a la sangre, ¿no? Que se ve en varias partes del mundo en realidad, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Y la sociedad chilena es champurria? Yo creo que es más champurria que los champurrias mapuches, mucho más champurria. Y creo que en eso hay una fuerza política que se vincula directamente a la paz, que no es reconocida. Una capacidad de transformación, de aceptación, de quererse, de valorar la diferencia, que podría articularnos de una manera mucho más, yo diría, armónica entre los distintos grupos que componemos la sociedad. Hay obviamente también que dicen, no, uno es mapuche nomás, pero a mí me pasa que cuando yo digo soy mapuche champurria, también reconozco por una parte cómo el hecho de que se haya transmitido el linaje mapuche, principalmente por una línea de mujeres, donde se pierde, se invisibiliza a la mujer finalmente, porque en lo que va quedando, comillas, como apellido, que además antes eran los nombres, ¿no? En el caso del pueblo mapuche, es el linaje paterno. Y se va a imponer ese linaje paterno desde el registro civil, ¿no? Podrán reivindicarlo o no reivindicarlo distintas opiniones, ¿no? Pero en mi caso es algo que es súper importante porque finalmente ese linaje materno es el que también perdura y defiende la tierra que hasta el día de hoy, aunque sea poquita, está en la familia. O sea, cuando yo pienso en mi ancestralidad mapuche, no es algo etéreo, ¿no? Es algo muy material y concreto. O sea, son los árboles que están ahí, es el agua, es la energía de todos los que pasaron antes que nosotros por ese mismo espacio haciendo vida, ¿no? Desarrollando conocimiento, conversando. Y por otro lado también a mi mamá, ¿no? Porque finalmente ella es parte y sin ella no estaría acá tampoco. ¿Entiendes? Entonces creo que ahí los champurria, que ha sido reivindicado por muchas de nosotras a partir, yo diría, como de la segunda etapa del 2000, tiene esa fuerza política de reconocernos y alejarnos de esta mirada pura, casi eurocéntrica, ¿no? De reconocernos como también compuestos por distintos colores. Y cómo esos colores también pesan en nuestras propias realidades, experiencias, proyecciones, esperanzas, ¿no? Estás escuchando La Palabra. ¿Qué importancia tiene la palabra empeñada, la palabra como conversación? Bueno, la palabra tiene toda la importancia. La palabra es poder, es energía, y es súper interesante hacer este cruce igual con la teoría occidental, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con la relevancia de los conocimientos situados, de este lenguaje que construye realidades, de cómo somos a partir del discurso o de la lengua. Si yo lo miro desde lo mapuche, que es mucho más antiguo que la teoría moderna, tiene ese reconocimiento también. O sea, cuando nosotros nos presentamos decimos yo soy, ¿no? No se dice mi nombre es, que es algo que a mí me llama mucho la atención porque cuando uno va a reuniones sucede normalmente esa diferencia también, ¿no? Entonces, la palabra nos habita, nos define, nos entrega poder y si no la respetamos, nos quita también, ¿no? Si yo no cumplo mi palabra, tampoco estoy respetando el orden cósmico, ¿no? Como mapuches, como seres humanos, como seres vivos. También tenemos un rol dentro de ese equilibrio de todo lo que tiene vida y que nos rodea. Y nuestra palabra es parte de eso. Entonces, hay una mirada, yo diría, si lo quiero poner en palabras occidentales, una mirada muy ética también, ¿no? Muy valórica de lo que significa hablar y de lo que significa el silencio también. Creo que eso
son aprendizajes que han permitido que el diálogo, que la conversación, y que no cualquier tipo de conversación, ¿no? Esa conversación reflexiva, o sea, donde uno hace esa mirada hacia adentro, siga estando tan vigente en el pueblo mapuche hoy día, ¿no? Más que como forma de resolución de conflictos. O sea, por supuesto, hay problemas, hay situaciones que no se resuelven a partir de ese diálogo, pero yo no conozco a nadie que sea mapuche y que no reconozca el poder y el valor que tiene la palabra en los procesos de vida. O sea, no solamente para resolver conflictos, sino también para aprender, para ser, ¿no? Entonces creo que ahí es súper relevante que quizás la sociedad chilena pudiera entenderlo. ¿Cómo la palabra puede ayudar a destrabar el conflicto que hoy tiene Chile con los pueblos originarios? Yo creo que primero habría que retomar estos valores que siguen siendo vigentes para, ¿cierto?, el pueblo mapuche. O sea, la palabra empeñada antes era suficiente para cerrar un trato, ¿no? Y después, con la imposición de un modelo jurídico de derecho asociado principalmente a la propiedad privada y a lo escrito, ¿no? Lo escrito, como dicen los antropólogos culturales, como el producto máximo de las sociedades, ¿no? Como producto de la cultura por eminencia, ¿no? La estructura. Entonces, lo oral como en segundo plano. Entonces, las culturas eminentemente con mayor desarrollo oralitor, dice Elicura, ¿no? Con mayor desarrollo de la palabra, también pasan a ocupar ese segundo plano, ¿no? Entonces lo escrito pasa a tener más relevancia. Yo creo que hoy en día ambos tienen relevancia. El tema es que muchas veces no se condice uno con el otro, ¿no? Entonces, si yo miro la historia, cómo se ha vinculado el Estado con el pueblo mapuche, yo podría incluso decir que la palabra va por acá y lo escrito va por allá. Entonces, donde han habido muchas promesas, pero finalmente lo escrito ha ido hacia otro lado. Entonces el diálogo, ¿cierto?, tiene que hacer este cruce, ¿no? Yo creo que ahí es necesario retomar el peso que tienen las palabras que nosotros pronunciamos, ¿no? La palabra empeñada, pero en correlación con lo que se hace, ¿no? En correlación con lo que se escribe, en correlación con lo que se expresa materialmente. Y porque de lo contrario, se vuelven palabras vacías, ¿no? Cuando nosotros decimos hacer neutral, ¿no? Reunirnos para conversar, pero para conversar reflexivamente, ¿no? O sea, yo no voy a decir palabras sin antes haberlas procesado. Ese es el tipo de diálogo que nos permiten también conocernos desde otros lugares, ¿no? Empatizar desde otros lugares también. Entonces yo creo que ahí el Estado, el gobierno, los políticos tienen un desafío pendiente, porque efectivamente qué tan reflexiva es esa palabra que se entrega cuando vamos a conversar sobre violencia, o cuando vamos a conversar sobre despojo, cuando vamos a conversar sobre sufrimiento, ¿no? Y por otro lado, cómo esa palabra se condice con otras acciones, ¿no?, que vayan de la mano. Entonces, creo que eso es algo bien interesante que ha puesto en práctica el CETI desde hace mucho tiempo. O sea, se hacen las conversaciones, pero al mismo tiempo se les entrega a las personas que participan escrita qué es lo que se conversó. Entonces se hace este cruce. Entonces tenemos que llegar a ese punto, ¿no? Llegar a ese punto con el Estado, llegar a ese punto con el gobierno regional, llegar a ese punto con las comunidades. Porque si yo no cumplo mi palabra, es difícil que haya confianza también. Es difícil que lleguemos a conocernos, o como dice Fidel Tubino, que haya un diálogo auténtico, ¿no? Donde yo pueda expresar el dolor que siento, el lugar en el que me encuentro, quizás en un lugar de desigualdad de poder, pero donde esa palabra que yo estoy entregando de manera significativa, de manera muy sentida, estoy entregando mi nehuen, ¿no? Mi fuerza espiritual, sea
acogida de la misma manera y respondida de manera también, ¿cierto?, recíproca. Tremenda entrevistada, Rodrigo. De verdad es una tremenda oportunidad de escuchar a Sandra, quien además colabora en el programa DIV, en los diálogos interculturales del Biobío. Es una tremenda mujer que me representa además. Ella es oriunda de Padre Las Casas y del sector también de Villarrica, que es el lugar de donde yo también provengo. Una tremenda mujer que yo creo que enriquece con sus conocimientos, con su forma de ver el mundo a través de nuestra cultura mapuche, y también la transmite también en estos espacios que decíamos anteriormente, Rodrigo, que las mujeres tenemos que estar en los espacios, y ella está en este minuto en la universidad. Colaborando con los estudiantes, entregando kimun ahí. Claro, y si está en la universidad es porque sabe, ¿no? Es porque estudió, es porque investigó, y además no solo en el campo, como decíamos, en terreno, sino que también le ha tocado viajar. Fue una de las personas que tuvo la experiencia de conocer la cultura maorí y los acuerdos que ha logrado el pueblo neozelandés con su nación originaria, ¿cierto? Con el pueblo que habitaba mucho antes de que fuera colonizado por el Imperio Británico. Sí, fíjate que ella es una fiel promotora de los procesos de diálogo, es una fiel promotora de generar instancias de resolución políticas de conflicto. Ella en ese sentido es una expositora, participante y activa, donde ella promueve también las diferencias entre los roles y cómo esos roles nos enriquecen. Aportar en las relaciones humanas como para construir una sociedad mejor. Entonces, entregar este kimun en las universidades a las nuevas generaciones, eso también nos enriquece, y eso es valorable de la Lamien. Y una mujer modernísima, una mamá moderna, de redes sociales, de Instagram, en fin, que también se expande, digamos, y se comunica a través de canales masivos. Así es. Así que con Sandra estamos terminando esta edición, ¿cierto? Esperando encontrarnos nuevamente con otro entrevistado. Sí, con Pablo Ortega, un abogado que se ha especializado en defender muchas veces esas papas calientes, esas causas mapuche que nadie quiere tomar, pero donde hay discusiones con argumentos muy lógicos, racionales, verdaderos y también asertivos, y ahí donde este abogado se luce y lógicamente que nos enseña mucho, y no solo por su experiencia, sino que también por su bagaje cultural. Otra persona muy culta que se suma a La Palabra, este podcast que está disponible en Spotify, en iVoox, Facebook, YouTube, Instagram y también en lapalabra.cl, además de la página de diálogo intercultural del Biobío, div.cl. Estamos en todas partes, así que no te puedes perder toda la información y todo el kimun que entregamos en este espacio, que es una dimensión digital colectiva, Rodrigo. Qué más lindo que escuchar, que ojalá lleguemos con el mensaje ahí a la micro, al campo, a la gente que está en la montaña, en el mar, en alguna isla, lo más lejos posible, porque la idea es que este mensaje permanezca en camino de tejer el diálogo mediante la creación de nuevos canales que ojalá sean permanentes y que se mantengan, como siempre se ha demostrado en un territorio que ha llegado a grandes acuerdos, a parlamentos, a grandes citas de un futuro común. Así es, y por favor, a mi lamien, a mi compuche, superemos los estigmas y también las barreras, comuniquémonos, dialoguemos a través de la palabra para poder ir avanzando. Nos vemos en el próximo capítulo entonces, Karin. Peucayal lamien. La Palabra,
Cada capítulo un tema y una conversación diferente sobre nuestra identidad, con el respaldo del programa DIV, Diálogos Interculturales del Biobío, Gobierno Regional del Biobío y Centro de Estudios Territoriales e Interdisciplinarios Universidad del Biobío. La palabra, un aporte al diálogo, al entendimiento y la cohesión social.